Buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos a este pequeño video tutorial donde vamos a ver los elementos que vamos a integrar en el trabajo de esta semana correspondiente al módulo número 3 que lleva por título Proyecto Integrador, una visión más completa de la realidad. Mi nombre es Marisiquia Pérez Hernández y soy su facilitadora. Una vez que ya hemos revisado los elementos que vamos a utilizar en la plataforma, nos trasladamos aquí en este sitio donde vamos a ver todos los lineamientos que vamos a ir cubriendo para la entrega oportuna de nuestro proyecto integrador, una visión más completa de la realidad. Muy bien, aquí nos dice el propósito que vamos a necesitar y también qué es lo que vamos a entregar, un documento, un procesador de texto donde integremos los planteamientos, las tablas y la reseña crítica que se solicita en el archivo descargable. Aquí vamos a descargar el documento, una visión completa de realidad, y vamos a ir trabajando y cubriendo los requisitos para la entrega oportuna de nuestro proyecto integrador. Ya tenemos nuestro documento, ¿sí? No se les olvide poner su nombre y la fecha de elaboración. Y vamos a ir con la pregunta número 1, que es una detonante. Es para que reconozcamos nuestros conocimientos previos sobre el tema que vamos a tratar en este trabajo. ¿Qué sabes sobre la violencia? Bien, nosotros sabemos que hay diferentes tipos de violencia, que la violencia es un problema social, y que este problema social no respeta esferas sociales, ni culturales, ni económicas. Ustedes aquí ya tienen material para contestar esta primera pregunta. Como segunda pregunta, ¿de qué manera adquiriste tus conocimientos sobre el tema? Bueno, puede haber sido en la escuela, de la familia, del contexto social donde nos desarrollamos, en los libros de textos, en los libros que tengamos al alcance, también en las redes sociales, etcétera. Aquí ya ustedes tienen que contestar, ¿sí?, cómo adquirieron los conocimientos sobre el tema de la violencia. Como punto número 2, nos indican que debemos que ir, ¿verdad?, a ver este material, que son 2 textos: la violencia contra las mujeres en México a través de la historia y también los rostros de la violencia. Bien, aquí tenemos en primer lugar la violencia contra las mujeres en México, ¿verdad? Es un texto de la Secretaría de Educación Pública y bueno, aquí lo tenemos que descargar, ir a visitar la página correspondiente, descargarlo, porque sí lo podemos bajar en PDF, ¿sí? Y aquí tenemos una historia acerca de lo que es precisamente, ¿no?, la violencia contra las mujeres. Nos trasladamos al segundo texto de la revista Cómo ves, de la Universidad Nacional Autónoma de México, los rostros de la violencia. En el punto número 3 vamos a analizar los 2 textos y vamos a completar la siguiente tabla. Aquí están los 2 textos y aquí están las preguntas que debemos de contestar llenando los espacios correspondientes. ¿Cuál es la intención de los textos? Para esto nosotros nos vamos a apoyar en el recurso de PDF, Intención Comunicativa, que está en nuestros recursos de esta semana, y vamos a decir qué tipo de intención comunicativa es el primero y el segundo texto. Si es informativa, expositiva, instruccional, narrativa, descriptiva o argumentativa. Y aquí está el PDF, ¿verdad?, a donde vamos a apoyarnos para dar respuesta a esa pregunta. Bien, ¿desde qué ciencia o disciplina se aborda el tema? Vamos a poner aquí la ciencia o disciplina, pero también vamos a tener que justificar la respuesta. Para esto, el elemento que nos va a apoyar, ¿verdad?, es el recurso ciencia, que también está dentro de los elementos de esta semana. Y aquí lo tenemos, ¿sí?, donde vamos a analizarla. Y aquí están. Recuerden que las ciencias se clasifican
¿verdad? En dos ramas, las fácticas y las formales. Y estas a su vez en su conocimiento empírico y formal y el conocimiento racional. Y de ahí se desprenden, ¿verdad?, toda esta información. Para dar respuesta a la siguiente pregunta, ¿qué características del conocimiento científico tienen los textos? Nos vamos a apoyar en los recursos características de la ciencia, así como el video, ¿verdad?, aproximación al conocimiento científico. Aquí también tenemos que argumentar nuestras respuestas. Este es el video, aproximación al conocimiento científico, y también en las características de la ciencia. En el punto número 4 vamos a investigar de qué manera los siguientes elementos han participado en el fomento y en el combate de la violencia. Después vamos a completar la tabla. Este recurso lo tenemos también en la plataforma Globalización, ¿sí? ¿De qué forma la globalización, ¿verdad?, fomenta, ¿sí?, la violencia? ¿Y en qué forma el elemento globalización combate la violencia? Revisa los recursos globalización y sociedad contemporánea. Con esta información vas a investigar en internet cómo este concepto promueve la violencia, ¿verdad?, y también cómo lo combate. Entonces nos vamos a ir a buscar este elemento globalización. Bien, aquí lo encontramos en los elementos de la plataforma, lo que es globalización. El concepto multiculturalidad no lo viene el elemento en la plataforma. Yo les sugiero que busquen aquí en este diccionario, ¿verdad?, el concepto de multiculturalidad, y también vamos a investigar en internet cómo promueve la violencia este concepto, y también cómo disminuye o combate la violencia este concepto. De la misma manera, toda la información, ¿verdad?, generada en internet, cómo promueve la violencia, y también la información en internet, cómo puede disminuir o combatir la violencia. Esto lo vamos a integrar aquí en estos espacios para llenar el cuadrito correspondiente. En el punto número 5 vamos a elegir una relación social, y con base a tu elección menciona algún ejemplo donde se evidencie un fenómeno de violencia. Bien, aquí yo les sugiero que revisen el recurso relaciones sociales, a donde van a identificar algún tipo de relación social y van a justificar cómo se nota, vive o ejerce la violencia en ese tipo de relaciones que ustedes seleccionaron. Este elemento también está en la plataforma Relaciones Sociales, concepto de sociedad, ¿verdad? Aquí tenemos, para comprender cómo se establecen las relaciones sociales, es necesario conocer qué es una sociedad. En el siguiente esquema se presentan varias definiciones de este concepto. Entonces ustedes tienen que revisar este elemento que nos proporcionan para dar respuesta, ¿sí?, a esta pregunta. También en el punto número 6 vamos a responder la siguiente pregunta: ¿cuál es la intención comunicativa y la postura que identificas en cada uno de los dos textos? Justifica tu respuesta para cada uno de los textos ya leídos. Revisa los recursos, ¿verdad?, la intención comunicativa, lenguaje, objetivo y subjetivo de la semana 1 para tener elementos para justificar la intención de cada uno de los textos. Estos elementos también están en la plataforma, lo que son los elementos de la semana número 1. Entonces tenemos que revisar esta información: intención comunicativa, lenguaje, ¿sí?, y también subjetividad y objetividad, para que podamos realizar nuestro trabajo. Bien, en el punto número 7
van a elegir uno de los dos textos ya revisados y van a hacer una reseña crítica sobre de él. Van a considerar buscar información adicional en internet y de esta forma tendrán una visión más completa y una postura informada ante el problema. Muy bien. Al realizar una reseña debemos de considerar los puntos que la integran, como es el título, la introducción, desarrollo y el cierre. En el cierre va a estar su conclusión, ¿verdad? Y también no se les olvide poner las referencias. Las referencias son los datos que deberán integrar para referenciar las fuentes. Recuerden que van a empezar por apellidos del autor, coma, inicial del nombre del autor, año, ¿verdad? Y el título del texto. Y también va a integrar la URL, ¿sí? A donde nosotros podemos redireccionar y buscar la información correspondiente. Una vez que tengamos ya estos puntos a realizar, vamos a empezar con nuestra reseña crítica, ¿sí? Para este ejemplo yo tomé la violencia contra las mujeres en México a través de la historia y bueno, aquí ya está integrada la información correspondiente en lo que es mi reseña crítica. Bien, una vez que ya hemos terminado nuestro trabajo de revisarlo, que no tenga faltas de ortografía, que tenga una buena redacción, que estén integrados todos los elementos solicitados, que ya no nos falte nada, ¿verdad? Vamos a renombrar nuestro archivo como lo hemos venido haciendo. Primero los apellidos, guión bajo, nombre, guión bajo, el módulo número 3, semana 4, proyecto integrador, tal y como lo ilustra el ejemplo en la plataforma, y aquí se los puse para que recuerden que cómo debe de ir su archivo. Por el momento, pues a grandes rasgos es lo que vamos a hacer en nuestro proyecto integrador y espero que este video tutorial pues les sirva de apoyo para la realización del mismo. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.